Hoy conoceremos a Apolodoro de Damasco. Apolodoro de Damasco fue un ingeniero, arquitecto y artista de la antigua Roma, nacido en Damasco, en la actual Siria, hacia el siglo I después de Cristo. Es conocido por haber diseñado y supervisado la construcción del famoso puente sobre el Danubio, una obra monumental que simbolizó no solo la habilidad técnica de los romanos, sino también su poder y ambición de expandir su imperio. Era el año 103 después de Cristo, y el emperador Trajano había decidido emprender una de las más grandes campañas militares de la historia romana, la conquista de Dacia, la región situada al norte del Danubio, lo que corresponde a la actual Rumanía. La tierra de Dacia estaba poblada por los valientes dacios, un pueblo guerrero que, bajo el mando de su rey Decébalo, resistía con fiereza la expansión del imperio romano. El Danubio, gran río que separaba los territorios del imperio de la vasta y desconocida Dacia, debía ser cruzado. El desafío era colosal. Para superar esta limitación, Trajano ideó la construcción de un puente monumental que cruzara el Danubio y facilitara el avance de sus tropas. El emperador recurrió a Apolodoro de Damasco, un arquitecto científico que ya había ganado renombre en Roma gracias a sus obras previas en el Foro de Trajano. Apolodoro era conocido por su maestría en la construcción de grandes estructuras, y su fama se extendió por todo el imperio. Apolodoro llegó a la orilla del Danubio con su equipo de ingenieros, trabajadores y obreros, todos bajo el mando directo del emperador Trajano. El lugar elegido para la construcción era un estrechamiento del río en la región de la actual Serbia, cerca de la ciudad de Kladovo, un sitio estratégico para el cruce de tropas y suministros. Su diseño innovador utilizaba grandes arcos de piedra, una tecnología avanzada para la época, que permitían distribuir el peso de la estructura de manera eficiente. En lugar de simples pilares, el puente empleaba una serie de 20 grandes pilares de piedra que emergían desde el lecho del río. Estos pilares, rodeados de poderosas bases de granito, eran los cimientos sobre los cuales se dirigirían los 20 arcos que formarían el camino de paso. El puente debía ser lo suficientemente fuerte como para soportar el paso de enormes legiones romanas y carros de guerra, además de resistir las fuerzas de la corriente del Danubio. La obra fue una hazaña técnica sin igual. El puente se extendía 1200 metros de orilla a orilla. Cada arco fue construido de manera precisa, sin apenas espacio para error. Para Apolodoro, la obra no solo debía resistir el paso de los soldados, sino también el paso del tiempo. El trabajo fue arduo y llevó más de 2 años para su finalización, pero cuando el puente finalmente estuvo terminado, su magnificencia era tal que incluso los guerreros dacios, sorprendidos ante tal monumento, no pudieron evitar admirar la obra de los romanos. Cuando el puente estuvo listo, Trajano, con su ejército de legiones, se preparó para cruzarlo. Pero antes de permitir que las tropas cruzaran, el emperador decidió realizar una prueba. El mismo Trajano se adelantó con su escolta personal. Al llegar al centro del puente, observó el río turbulento que fluía por debajo. «Este puente es más que una obra de ingeniería», dijo Trajano, mientras admiraba la vastedad de la estructura. Una vez que el emperador y su séquito cruzaron el Danubio, las legiones romanas comenzaron a pasar en oleadas, marchando por el puente con orden y disciplina, llevando consigo la maquinaria de guerra, suministros y caballos. La guerra que siguió fue feroz, pero con la capacidad de Trajano para transportar y abastecer a sus tropas, la victoria fue inevitable. Tras la exitosa campaña, el puente de Apolodoro cumplió su propósito, y su construcción fue celebrada como una de las grandes proezas de la ingeniería romana. Sin embargo, a pesar de su éxito, la historia del puente tuvo una vida triste y breve. El paso de las legiones cesó poco después de que la guerra terminara, y con el tiempo, el puente comenzó a deteriorarse. Las aguas del Danubio, acompañadas de las tensiones políticas internas del imperio, cobraron su precio. El puente fue desmantelado por completo alrededor del año 270 después de Cristo, tras la caída de Roma en el este. El imponente paso sobre el río, símbolo del poder romano, desapareció con el mismo sigilo con que se había levantado. A lo largo de los siglos, la figura de Apolodoro de Damasco y su puente se convirtieron en leyenda. Se decía que su nombre había quedado inscrito en el mismo puente, y en otros muchos lugares, una firma invisible a través de los siglos, como un susurro en las aguas del Danubio. Se cuenta que, en sus últimos años, Apolodoro regresó a Damasco, donde murió en la quietud de la vejez.
Aunque su nombre no está tan presente en las historias más conocidas de Roma, el eco de su grandeza como arquitecto perduró. El puente sobre el Danubio, aunque destruido, había sido un reflejo de la capacidad humana para dominar la naturaleza y hacer realidad lo imposible.